¿Sabías que nuestro cerebro tiene dos vías para procesar el miedo? Y en el vídeo de hoy te quiero hablar de estas dos vías o dos caminos en los que nuestro cerebro procesa el peligro. Es lo que Joseph Ledoux llamó dos caminos o dos vías, la vía lenta y la vía rápida. En esas dos vías está siempre involucrada la amígdala, que es esa pequeña porción del cerebro en forma de almendra que tenemos en nuestro interior y estaría en esa forma de supuesto cerebro primitivo mamífero, ¿no? Es una especie de botón de emergencia que se activa cuando nos acecha un peligro inminente. Se remonta esta amígdala al pasado más remoto de los mamíferos y ha tenido siempre un papel importante en todo lo que es el miedo y la evolución de nuestro miedo y cómo nos enfrentamos a los peligros, ¿no? Siempre ha tenido esa función de supervivencia, ¿no? La amígdala empezó a estar desarrollada en los mamíferos hace unos 220 millones de años y es la estructura más crítica y más importante que actúa en el miedo. 200 millones de años, el arquicórtex, que nos van a legar los grandes reptiles. Su finalidad, la conservación de la especie. Se divisa enseguida en su totalidad. Sus reflejos, defensa de su territorio, combatividad, agresividad. Y transmitida a través de mutaciones persiste en cada uno de nosotros. 100 millones de años. El paleocórtex, ya más completo. Sus reacciones menos primitivas llevan consigo emociones como el temor, el miedo y un principio de memoria también que se traduce por el instinto de conservación tan importante para la supervivencia. El sentido de la huida. Bueno, pues ¿qué diferencia hay entre estos dos caminos en los que procesamos el miedo? Primero podemos hablar del camino lento o el camino bajo, ¿no? Y es el que va desde los sentidos, ya sean esas sensaciones, ya sean internas o externas, y pasa del tálamo directamente a la amígdala, que es la que procesa, como ya hemos visto, la información como peligrosa. La amígdala entonces manda esas señales de peligro para activar en nosotros lo que es esa lucha o huida, ¿no? Lo que llamamos ansiedad. Este camino es muy rápido, es instantáneo y da una respuesta inmediata, pero ¿qué pasa? Que como inconveniente tiene que no filtra bien la información y a veces responde con señales de peligro ante estímulos que en realidad son inofensivos. El arquicórtex, el cerebro de los reptiles, el paleocórtex, el cerebro de los primeros mamíferos, el neocórtex, por fin, el cerebro del hombre moderno. La comunicación entre los tres no es siempre, por desgracia, perfecta, lo que deja el campo libre a los viejos recuerdos. ¡Podías prestar más atención, cretino! ¿Es que vas a permitir que te tomen el pelo? ¿Algún problema? No, nada. Me alegro. Sigan. Estamos hablando de un miedo, digamos, elaborado, si no estamos hablando simplemente de una atracción o repulsión, ¿no? De esa respuesta de lucha o huida intensa, ¿no? Y luego tenemos el segundo circuito o el camino rápido o vía más lenta, que es el que va del tálamo al córtex o al neocórtex, que es propio de los seres humanos o también llamado el cerebro ejecutivo de toma de decisiones. Y esta corteza a su vez decide si lo reenvía a la amígdala o bien decide que no hay ningún peligro, ¿no? Se llama camino lento porque es 0,5 segundos más lento que el anterior. Por tanto, podemos ver que en este segundo circuito, en este segundo camino, aquí la amígdala, el procesamiento que hace la amígdala es inconsciente, ¿no? Pero aquí ya estamos en una sensación consciente, y es que el miedo al final es una sensación consciente, ¿no? Actualmente se cree que sentimos el miedo cuando nos llega a esa corteza cerebral. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que vemos una serpiente y no sabemos si es un palo o no, es una serpiente. Entonces podemos tirar piedras y ya decidimos si nos acercamos o no. Esta sería una ventaja de este camino largo, de esta vía lenta, ¿no? Del miedo. Otra ventaja, por ejemplo, que nuestra pareja nos dice, nos han dicho que han visto a nuestra pareja saliendo con un chico, ¿no? Y luego nos acordamos y pensamos que es que esa noche iba a salir con su hermano de paseo, ¿no? Pues entonces esa es una ventaja de ese segundo miedo porque paramos esas sensaciones, ¿no? Esa reacción automática del primer miedo de la amígdala, ¿no? Pero como ya te digo, a veces ocurre que estamos muy nerviosos o que un estímulo, ya sea interno, unas sensaciones internas o externas, nos recuerda excesivamente a un trauma y entonces ese camino corto de la amígdala
¡pum!, se dispara, ¿no? Toma el protagonismo y tenemos una reacción de ansiedad rápida y a veces exagerada, ¿no? Que de la cual ya nos daremos cuenta cuando hayamos retomado esa calma, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho la parada del pensamiento, porque esa parada de pensamiento nos ayuda a potenciar ese camino largo y reflexivo y atenuar ese camino corto, rápido, inmediato de respuesta de la amígdala. Señor, ¿el cerebro controla verdaderamente a todos los individuos? A decir verdad, solamente en parte, porque la armonía entre sus diversas secciones no siempre es muy buena. Por ejemplo, el cerebro más antiguo es más mandón y siempre quiere dominar. Les voy a tomar el pelo. Creo que les voy a tomar el pelo a esos dos. Has oído, pero no has oído. Acelerad el pulso, aumentad la presión sanguínea, sintetizad el azúcar, listos para el ataque. Vamos, calma. No os pongáis nerviosos por una cosa así. El corazón más lento. Eliminad el azúcar superfluo. Tranquilos. Ese se mete en lo que no le importa. Voy para allá. Como hemos visto, ante situaciones de peligro inminente, la amígdala se dispara rápido y da una respuesta de forma automática. En ese periodo tampoco es que sientas miedo, sencillamente te proteges, estás intentando sobrevivir. Pero como hemos visto, hay otros miedos, debido a que somos humanos y tenemos esta corteza cerebral, este neocórtex, tenemos la capacidad de proyectar en el futuro lo que podía ocurrir. Y esto ya ocurre en esta corteza cerebral de forma consciente y no inconsciente como en la amígdala. Por eso, a veces el papel de esta corteza cerebral es muy importante y más importante de lo que creemos. Se ha visto que en personas que no tienen amígdala o con lesiones en la amígdala siguen sintiendo miedo y sintiendo ansiedad. ¿Por qué? Porque está ese miedo de la corteza prefrontal y ya no en la amígdala. Por tanto, el miedo es una buena emoción, una emoción evolutiva programada en nuestro cerebro, pero que no solo ocurre en la amígdala, como siempre se suele decir, sino que también ocurre en nuestra corteza cerebral. Es el miedo de la corteza, el miedo de que razonamos, ¿no? Y sobre todo pues ocurre por eso, por nuestra capacidad de pensar en el futuro. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, que espero que te haya gustado, de las dos vías o dos caminos o circuitos del miedo en nuestro cerebro, que son, yo creo, muy interesantes comprender cómo a veces está el miedo rápido, instintivo de la amígdala, y luego el miedo, digamos, razonado, el miedo consciente, el de la corteza cerebral, que es un camino más largo, pero que en los seres humanos pues tiene una gran influencia. Y por último te dejo con la cita, que es de Tito Livio, que dice así: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Muchas gracias si has visto este vídeo hasta aquí. Si te resuena la información, dale al like y suscríbete al canal. Muchas gracias.